Módulo 2. Hablemos de empatía. La capacidad de ponerse en el lugar del otro o empatía es un arte difícil y requiere toda la atención psicológica posible en la medida en que la comunicación verbal y no verbal lo permitan. En esa misma línea, cada persona que se relaciona con clientes debe saber que la empatía consiste en captar y reflejar el significado personal de las palabras del cliente, mucho más que responder solo a lo netamente laboral. Es importante señalar las diferencias entre la empatía y la simpatía. La simpatía se refiere esencialmente a las emociones. Una persona que actúa con simpatía y es agradable en su atención al cliente no necesariamente es una persona empática. Ejemplo de simpatía. Buenos días, necesito urgente una hora con un médico internista. No hay hora hasta el próximo mes con médico internista. Ejemplo de empatía. Buenos días, necesito urgente una hora con un médico internista. Lamentablemente no hay hora hasta el próximo mes. Voy a gestionar un sobrecupo urgente y si no es posible, le podemos ofrecer atención médica en el servicio de urgencia. Observando los ejemplos, podemos concluir que practicar la empatía a través de la experiencia de cada paciente es una tarea difícil. Algunas acciones para actuar con empatía son comprender el mundo interno del cliente a través de una escucha activa y devolver nuestra comprensión empática a través de la respuesta reflejo. Veamos otros ejemplos para tener mayor claridad. El reflejo es un pilar de la comunicación eficaz y es una de las técnicas más importantes y famosas de la PNL. Calcar o reflejar en PNL significa observar
y calibrar a la otra persona, es decir, tratar de detectar las señales que emite la otra persona o grupo de personas con la que estamos hablando. En cierta forma se trata de modelar, de reflejar los gestos y las palabras, incluso reflejando su comportamiento. Esto, por supuesto, no tiene que ser hecho de manera obvia porque la otra persona puede llegar a ofenderse. Tiene que ser algo muy sutil. Se trata de dar de sí mismos una imagen similar a la que expresa la otra persona, proporcionar una idea de similitud, de sintonía. Si la persona con la que estoy dialogando me habla en términos visuales, yo por supuesto la reflejaré hablando en términos visuales. Esta manera de expresarse de acuerdo a los sistemas representativos se llaman predicados. Por ejemplo, si la persona es visual y puede utilizar predicados sensoriales como expresiones como por ejemplo lo veo claro o esta exposición es brillante, yo tengo que expresarme de una manera similar, utilizando palabras adecuadas de base sensorial, más bien visuales, si es que quiero generar mayor rapport y sintonía con esa persona. Como te decía en otra oportunidad, uno de los principios básicos de la PNL es que todo es comunicación, comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Por eso es tan importante en PNL aprender a generar esa escucha activa, ponernos primero en una actitud de escucha activa y luego reflejar rápidamente. Según Richard Bandler, no es necesario reflejar a la otra persona demasiado tiempo, solo unos segundos, para que esto genere un clima de mayor confianza. Y esto, en definitiva, nos va a generar mejores resultados y nos vamos a hacer entender y vamos a entender mejor a la otra persona. De esta manera podemos mejorar las relaciones y en diversos ámbitos, en el ámbito laboral, en el personal, en el profesional. Aplicado, por ejemplo, a las ventas, esta técnica del reflejo de la PNL genera muchas mejoras y dividendos. También en la comunicación entre médicos, terapeutas con sus pacientes, coaches o jefes de grupos humanos con sus dirigidos, etc. El abanico es muy amplio y la PNL aplicada para obtener una comunicación eficaz se utiliza en todo el mundo, incluso en grandes empresas. Richard Bandler, uno de los fundadores de la PNL, descubrió el reflejo observando en los primeros años de los años 70 las sesiones terapéuticas de la muy destacada terapeuta familiar Virginia Satir, que a menudo podía resolver con éxito las disputas entre cónyuges. Y aquí te voy a contar una anécdota de lo que sucedió en una de esas sesiones de terapia. Un día llegó una pareja que no conseguía de ninguna manera hacer las paces. La esposa se quejaba de ser descuidada por su marido, mientras que el marido juraba de amarla y de demostrárselo en todos los modos posibles. La esposa contestó que sí, que quizás esto era cierto realmente, pero lamentablemente el hecho de que el marido no se lo demostraba a nivel emocional, eso generaba el descontento y la disputa. Bandler se colocaba como un observador neutral de estas sesiones, y observando este diálogo entre los tres, es decir, entre el marido, la esposa y Virginia Satir, se percató de que el problema era puramente lingüístico. Para el marido, en efecto, amarla significaba decirlo, y por eso para él era importante que la mujer lo escuchara. En definitiva, el marido apuntaba solo a la percepción auditiva de su mujer, solo a su canal auditivo. En cambio, la mujer no solo quería escuchar que su marido la amaba. La esposa, al contrario, necesitaba que se le demostrara, que se le hiciera sentir ese amor a nivel de las sensaciones, un contacto mayormente sinestésico. Así fue que, ampliando su análisis a otros casos, Richard Bandler se percató de que la inmensa mayoría de las parejas tenía estos problemas de comunicación. El mismo tipo de problema se puede crear no solo entre una esposa y su marido, sino también entre el terapeuta y su paciente. Si el paciente habla de su problema en términos visuales, el terapeuta no puede responderle en términos auditivos. Es necesario que se esté en el mismo canal emocional reflejándolo. Y esto, por cierto, se aplica también en una sesión de coaching. La PNL puede utilizarse de diversas maneras, pero el concepto en cuanto a la comunicación es el mismo. Primero hay que generar sintonía y un clima de confianza.